En la víspera de nuestro aniversario, mi marido se fue de la mano con su primer amor, Elsa Rivera, al Hotel Boutique de la Alameda. Marqué el número de Domingo, pero la persona que contestó fue mi hijo de 13 años, Gabriel Paredes. Me dijo: «Papá está en una reunión de padres y maestros. No lo interrumpas», agregó. Y con eso, Gabriel colgó de inmediato y me bloqueó de su lista de contactos. Más tarde esa noche, Domingo y Gabriel me castigaron, diciendo que yo había trastornado la armonía familiar. Me encerraron en un balcón abierto, donde el viento soplaba sin cesar durante toda la noche, y allí estuve, de pie, hasta el amanecer. Esta vez aprendí la lección de verdad. Con fiebre coloqué el convenio de divorcio delante de Domingo. Le pedí el divorcio en el despacho. Al oír la palabra divorcio, Domingo ni siquiera levantó la mirada y siguió con su trabajo. Esperé allí como una hora. Justo cuando ya estaba a punto de rendirme, Domingo habló finalmente. «Ariana, ¿quieres divorciarte solo porque te castigué? Pero fuiste tú la que cometió el error desde un principio. ¿No crees que mereces un castigo?», dijo mientras yo abría la boca pero me callaba. Por primera vez contuve el impulso de defenderme. Simplemente señalé el convenio y le dije: «Fírmalo». Domingo, sin percatarse del cambio en mi actitud, respondió con tono despreocupado: «Me quedaré con la custodia de nuestro hijo». ¿Alguna objeción?, negué con la cabeza. Al verlo, Domingo arqueó las cejas, sorprendido. Sin embargo, para resaltar su supuesta equidad, llamó a Gabriel. Luego dijo: «Gabriel, tu mamá y yo nos divorciamos pronto. ¿Con quién quieres quedarte?», preguntó. Gabriel, que se parecía mucho a Domingo tanto en lo físico como en esa manera distante e indiferente de mirarme, respondió: «Mi apellido es Paredes, no Rivera». Si hubiese escuchado esa frase antes, me habría quedado despierta llorando en silencio durante toda la noche. Pero lo que sucedió anoche había destruido por completo mi última esperanza. Y mi amor maternal por Gabriel ya se había esfumado. Sin siquiera mirarlo, me di la vuelta y regresé a mi habitación. Durante los 13 años pasados me había entregado por completo al cuidado de Domingo y Gabriel, sacrificando tanto de mí misma que apenas quedaba algo que pudiera llamar mío en esa casa. En menos de 10 minutos recogí todas mis pertenencias. Mientras salía con mi equipaje, Domingo estaba sentado en el sofá, revisando las cotizaciones de la Bolsa de Madrid en su tablet. «¿A dónde vas?», preguntó sin mirarme. «Haré que el chofer te lleve». «No hace falta», respondí con indiferencia. Resistiendo el mareo y el malestar por la fiebre, caminé despacio hacia la puerta. Fue entonces cuando una pelota de golf salió disparada desde el segundo piso y me golpeó fuerte en la nuca. Provenía del salón de juegos de Gabriel. Siempre se había dedicado a practicar golf indoor después de terminar sus tareas. Tanto Domingo como Gabriel me vieron sujetándome la cabeza y encorvándome en el suelo de dolor, pero solo intercambiaron miradas, como diciendo: «Ya volvió a hacerlo». Luché en el suelo durante media hora, sin que ninguno se dignara a ayudarme. Finalmente, empapada en sudor frío, me arrastré fuera de la Villa Paredes y fui sola al hospital a que me administraran una infusión. Una vez bajada la fiebre, me subí a un autobús rumbo a los suburbios de la ciudad. Entre sueños, llegué, 2 horas después, a la casa de mi abuela en el barrio de La Boca. Mi repentina aparición alegró a mi abuela Maritza, aunque ella ni preguntó nada y se fue de inmediato a la cocina a prepararme unos deliciosos omeletes caseros. Cuando Gabriel era pequeño, también le encantaban los omeletes, como a mí. A veces, comía tantos que le dolía el estómago y terminaba llorando, pidiendo un abrazo mío. Cuando Gabriel tenía como 6 años, un chiquillo de una rama lejana de la familia Paredes vino a jugar con él. Le dijo que los omeletes eran comida chatarra y que solo los paletos los comerían. Desde entonces, a Gabriel ya no se le permitió que probara los omeletes de la abuela Maritza. Me comí demasiado rápido uno y me dio hipo. Tuve que darme palmadas en el pecho para intentar pararlo. Al verme así, Maritza se rió. «Anda, Ariana, sigues siendo una niña». Para evitar que, sin querer, me comiera mi propio cabello, Maritza usó sus manos temblorosas y arrugadas para peinar y trenzar mi desordenado cabello negro. Llevaba años padeciendo insomnio, pero esa noche dormí de maravilla. Supe, al fin, que había vuelto a casa. 2 días después recibí una llamada de Domingo. Con tono frío, preguntó: «¿Dónde está la camisa de seda que compré en el extranjero el año pasado?». Instintivamente le indiqué el lugar exacto
y le sugerí que usara la corbata que tenía en la esquina izquierda del baúl, esa que combinaba con la camisa. Unos segundos más tarde, se oyó el sonido de Domingo vistiéndose. Cuando volvió a contestar, me felicitó de manera algo forzada. Esta corbata realmente le va bien a la camisa. La usaré para la cena de esta noche. Tras una pausa, continuó. Ariana, mándame tu dirección. Haré que alguien te entregue la joya a medida. Es el regalo de aniversario, ¿no? Sí, pero yo me niego. No hace falta. Mi gusto es muy diferente. Al de Elsa Rivera, replicó con frialdad. Elsa fue el primer amor de Domingo. Cuando regresó del extranjero, se convirtió en su secretaria. Desde reuniones de negocios hasta detalles insignificantes, ella se encargaba de todo en la vida de Domingo. Apenas escuchó que mencioné a Elsa, su tono se volvió helado. ¿Quién te crees que eres? No compares a Elsa contigo. Ante ello, esbocé una sonrisa irónica. Tienes razón, ella es muchísimo mejor que yo. Por eso no te permití derrochar lo bueno en mí. Mi respuesta dejó a Domingo sin palabras. Miré el reloj en la pared y seguí. Por favor, haz que Elsa organice una cita. Tenemos que ir al juzgado cuanto antes. Mándame un mensaje cuando fijen la fecha. Y ni se te ocurra llamarme por eso. Dije dejando el teléfono a punto de colgar. Pero fue Domingo quien habló primero. Gabriel está a mi lado. Quiere hablar contigo. Antes de que Gabriel pudiera decir algo, colgué de inmediato. Fue literalmente como aquel día en que Gabriel me bloqueó sin dudarlo. Apagué el teléfono, tomé la mano de Maritza y nos pusimos a ver la tele. Pasó una semana. Mientras esperaba a alguien en el salón del hotel, recibí una llamada de un número desconocido. Era el profesor de Gabriel. Me contó que Gabriel se había peleado con un compañero en el colegio porque éste, al oír unos rumores, se animó a preguntar a Gabriel frente a toda la clase sobre los motivos del divorcio de sus padres. Yo respondí al profesor: no, eso no es un rumor. La custodia de Gabriel ya no está en mis manos. Por favor, pídele a su papá que se ocupe del asunto. Al escuchar mis palabras, el profesor, en tono avergonzado, dijo que Gabriel solo había proporcionado mi número. Suspiré y le pedí que pusiera el teléfono en altavoz. Con el estudiante, lesionado y sus padres presentes, hablé con calma. Gabriel, tú golpeaste a alguien y eso está mal. Cuando haces algo malo, debes recibir un castigo. ¿No es la regla que tú y tu papá siempre han seguido? Además, ni se te ocurra llamarme otra vez sin importar lo que te pase. Lo mismo para tu papá. Gabriel, recuerda que ya no soy tu mamá. Finalicé. Colgué y, sonriendo, saludé con la mano a mi mejor amiga Emilia Lámpara y a su hija Kayla mientras activaba el modo no molestar. Cuando estaba embarazada de Gabriel, siempre imaginé que el bebé en mi vientre sería una niña. Incluso si hubiera sido niño, yo lo habría considerado mi tesoro y lo habría cuidado con el alma. Antes de cumplir los 6, Gabriel plantaba arbolitos en el jardín trasero en honor a los gatitos de una caricatura. Y, luego de la escuela, se colaba un pequeño clavel rojo en mi cabello. Con el tiempo, Domingo empezó a llevar a Gabriel con frecuencia a la casa de su abuelo en el campo. A los 8 años, Gabriel dejó de llorar y ya no sonreía. Empezó a despreciar la casa de Maritza, convencido de que los modernos rascacielos del centro eran mucho mejores que las antiguas casitas del interior, donde el peso de la moneda, los pesos argentinos o mexicanos, según se diga, tenía otro sentido. Incluso se quejó conmigo. Mamá, creciste en un lugar cutre. No es de extrañar que la abuela siempre te menosprecie. El cheesecake que me dio Kayla me sacó de mis enredos. Al verme comer, Emilia sonrió. Ariana, ahora que aceptaste el soborno de Kayla, tendrás que ir al partido deportivo de su escuela. Para animarla. Le puse mi brazo alrededor del hombro de Kayla y sonreí. Estaré allí en un mes. El viernes, me encontré con Domingo en el patio del colegio. Para mi sorpresa, Elsa estaba a su lado. Ella le tomaba el brazo y me saludó. Ariana, ¿cuánto tiempo sin verte? No esperaba que vinieras. Gabriel era el presidente del club de atletismo del colegio y tenía que participar en la carrera. Sin embargo, hoy no vine por él. Ignoré a Elsa y me dirigí directo a las gradas. Al ver esto, Domingo reaccionó. Soltó la mano de Elsa y se encaminó hacia mí, con tono sarcástico. ¿No decías que ya no serías la mamá de Gabriel? Entonces, ¿por qué estás aquí? No quise perder tiempo charlando con él y solo respondí. Por favor, no te acerques a mí. No quiero que la gente piense mal de nosotras. ¿Pensar mal?
Se mostró confundido. Que seguimos siendo pareja. Expliqué brevemente. Al oír esto, Domingo se quedó pasmado, y luego su rostro se volvió huraño. Apretó los dientes. Ariana, no trates de provocarme. No entendí bien qué quería decir, y en ese instante me emocioné saludando a Kayla, que estaba en la pista. Gabriel se encontraba a unos 5 metros de ella. Sabía que me veía, pensé. Obvio que pensó que le estaba saludando a él, porque de lo contrario no habría mostrado ese disgusto y desdén en la cara. Cuando sonó el disparo, de inicio de la carrera, chicos y chicas salieron corriendo al mismo tiempo. Para mi sorpresa, Kayla salió realmente veloz, pero Gabriel, que siempre había sido el mejor, se desplomó a mitad de la prueba. En cuanto terminó la carrera, Domingo y yo corrimos hacia la pista. Él, siendo más rápido, llegó primero a donde yacía Gabriel, y con tono solemne preguntó al médico escolar por sus lesiones. El doctor estaba a punto de hablar cuando Domingo hizo un gesto de pausa. Luego, volvió su rostro hacia mí, descontento. Yo estaba a pocos metros, con la cabeza bajada, tecleando en mi celular. Con ceño fruncido me preguntó: «Ariana, ¿qué haces ahí? ¿No ves que tu hijo está herido?» La reprensión de Domingo atrajo las miradas de profesores y estudiantes. Guardé mi teléfono y miré a Gabriel, cuyos labios se habían vuelto pálidos y sin expresión. Sus rodillas estaban hinchadas, cubiertas de sangre, y su tobillo izquierdo parecía torcido. Instintivamente, Gabriel extendió la mano hacia mí, mirándome con una mezcla de dolor y desesperanza. Pero yo, en el fondo, lo hallé irónicamente divertido. Pensé para mis adentros: ¿qué tiene que ver esto conmigo? Como en aquella redacción que escribió Gabriel el año pasado, ya había madurado. En sus ojos, yo era solo una ama de casa mediocre e inútil, que solo sabía cocinar y lavar ropa. En casa, ni siquiera lograba tocar una pieza de piano de principio a fin. No me necesitaba, ni a mí ni a mi cuidado. Bajo la atenta mirada de todos, pasé de largo junto a Gabriel y me dirigí a las chicas, con una sonrisa, abrazando a Kayla efusivamente. «Kayla, lo hiciste increíble. Felicidades por llevarte la medalla de plata». «Vamos, cielo. Tu mamá te espera afuera en el coche. Dijo que nos llevará a festejar con un buen mariscado», comenté en tono alegre. Salí del campus con un aire relajado y feliz. En cuanto me subí al auto, Domingo me llamó. No quise atender, pero luego me envió un mensaje. Es sobre nuestro divorcio, así que, al llegar al restaurante, pedí a Emilia que se hiciera cargo de Kayla y yo me uniría más tarde. Ya habían pasado 2 meses, y era la primera vez que yo tomaba la iniciativa de llamar a Domingo. Esperé apenas medio segundo y él contestó. Su voz, que se notaba algo frustrada, dijo: «Ariana, ¿dónde estás? Sin importar dónde esté yo, dime cuándo tienes tiempo para ir al juzgado». Con voz muy serena, le respondí. Domingo guardó silencio un momento. Tras tranquilizarse un poco, respondió en tono más blando: «Necesitas pasar primero por el hospital. Gabriel está gravemente herido y puede que no pueda competir en futuras carreras. En resumen, el doctor desea hablar con nosotros». «Ah, no podrá correr más, ¿eh? No hace falta que me informes de nimiedades», solté sin mayor énfasis. Domingo no podía creer lo que acababa de escuchar. «Ariana, ¿cómo puedes decir eso? Eres la madre de Gabriel». Me recosté contra el cojín mullido del asiento trasero y contesté con calma: «Domingo, fuiste tú quien llamó a Gabriel al despacho en primer lugar. Fuiste tú quien le pidió que me dijera en persona con quién quería vivir en el futuro. Él te eligió a ti porque yo siempre fui una forastera en tu familia. ¿Por qué actúas como si yo fuera la que lo abandoné? ¿No crees que tú y tu hijo se comportan de forma contradictoria y ridícula?» Domingo cayó en un largo silencio nuevamente. Justo cuando pensé que pretendía ignorarme a propósito, volvió a hablar. «Ariana, no puedes simplemente desentenderte», dijo Domingo, su voz cargada de frustración. «Eres su madre». «Ya no», respondí con calma. «Ustedes tomaron esa decisión por mí, ¿recuerdas?» No esperé su respuesta. Corté la llamada y me quedé mirando la pantalla en negro. Mi teléfono vibró varias veces más, pero no contesté.
Con cada vibración, sentía que se rompía un pedazo más de las cadenas que me habían atado durante 13 años. Me uní a Emilia y Kayla en el restaurante. Ver a Kayla sonreír mientras hablaba de su carrera me recordó cómo solía ser Gabriel, a esa edad, antes de que Domingo lo transformara en su imagen y semejanza. ¿Estás bien?, preguntó Emilia, notando mi expresión. Mejor que nunca, respondí sinceramente. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en la habitación de mi infancia, tomé una decisión. Si iba a comenzar de nuevo, necesitaba un propósito. Durante años, mi único propósito había sido complacer a Domingo y criar a Gabriel. Ahora, por primera vez, podía pensar en mí misma. El día siguiente, busqué en el viejo escritorio de mi abuela Maritza. Entre papeles amarillentos y fotos antiguas, encontré mis documentos académicos. Hace 13 años, justo antes de casarme, con Domingo, había sido aceptada en la Universidad Nacional para estudiar Administración de Empresas. ¿Qué buscas, niña?, preguntó Maritza entrando con una taza de té. Mi futuro, abuela, dije mostrándole la carta de aceptación. Creo que es hora de retomarlo. Mi abuela sonrió y me entregó la taza. Nunca es tarde para volver a empezar. Ese mismo día visité la universidad. Aunque mi carta había expirado hace mucho, descubrí que podía presentar nuevamente los exámenes de admisión para el semestre que comenzaría en 2 meses. Me inscribí sin dudarlo. Mientras salía del campus, mi teléfono sonó nuevamente. Era Domingo, pero esta vez decidí contestar. Ariana, necesitamos hablar sobre Gabriel, dijo sin saludar. Su condición ha empeorado. ¿Qué quieres decir?, pregunté manteniendo mi tono neutro. Tiene problemas con su medicación, explicó. Los médicos dicen que necesita un régimen estricto, pero se niega a seguirlo. Elsa intentó ayudar, pero noté un cambio en su voz cuando mencionó a Elsa. No era el mismo tono reverencial de antes. Domingo, dijiste que te harías cargo de Gabriel, le recordé. Esa fue tu decisión, ¿recuerdas? Hubo un largo silencio antes de que Domingo respondiera. Ariana, por favor, Gabriel te necesita. Su tono ahora sonaba casi suplicante. Yo, te necesito. Sentí una punzada en el pecho, pero me mantuve firme. Lo siento, Domingo. Ya tomaste tu decisión. Ambos lo hicieron. Corté la llamada y continué caminando. Por primera vez en años, no sentí la urgencia de correr a solucionar los problemas de Domingo. Era una sensación extraña, como quitarse un pesado abrigo en un día caluroso. Durante las semanas siguientes, me sumergí en el estudio para prepararme para los exámenes de admisión. Descubrí que mi mente, que había estado adormecida durante años de servicio doméstico, se despertaba con hambre de conocimiento. Por las noches, después de que Maritza se dormía, leía hasta tarde, absorbiendo todo lo que podía. Un día, mientras estudiaba en una cafetería cercana, una mujer se sentó frente a mí. Me sorprendió ver a Elena Vega, mi antigua compañera de escuela y ahora directora de una empresa de tecnología en crecimiento. ¿Ariana? ¿Ariana Rivera?, preguntó, aunque era evidente que me había reconocido. Elena, sonreí cerrando mi libro. Qué sorpresa verte. Lo mismo digo, no sabía que habías vuelto al barrio. Le conté brevemente sobre mi situación, omitiendo los detalles más dolorosos. Elena escuchó atentamente y cuando terminé, me hizo una propuesta inesperada. Estamos buscando a alguien para administrar nuestra oficina, dijo. No es un puesto de alto nivel, pero podría ser un buen comienzo mientras estudias. Acepté, sin dudarlo. El sueldo no era comparable con el estilo de vida que había tenido como esposa de Domingo Paredes, pero era mío, ganado con mi propio esfuerzo. Mi primer día de trabajo coincidió con una nueva llamada de Domingo. Esta vez sonaba agitado. Gabriel está en el hospital, anunció sin preámbulos. Tuvo una recaída. Los médicos dicen que es grave. Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Qué pasó? ¿No siguió el tratamiento correctamente? Ariana, él pregunta por ti. Cerré los ojos, intentando mantener la calma. Iré esta tarde, después del trabajo, respondí. ¿Trabajo? La sorpresa en su voz fue evidente. ¿Dónde estás trabajando? Eso no es relevante ahora, Domingo. Te veré en el hospital a las 6. El hospital estaba en el centro de la ciudad, a 1 hora en transporte público desde mi nuevo trabajo. Cuando llegué, encontré a Domingo sentado en la sala de espera, con aspecto desaliñado y cansado.
No vi a Elsa por ninguna parte. ¿Dónde está?, pregunté directamente. Domingo se levantó, visiblemente aliviado de verme. Habitación 307. Los médicos están con él ahora. Caminamos en silencio hasta la habitación. Domingo intentó tomar mi brazo, pero me aparté sutilmente. Ariana, comenzó, pero lo interrumpí. Estoy aquí por Gabriel, Domingo, nada más. La habitación de hospital estaba inundada de luz artificial. Gabriel yacía en la cama, pálido y más delgado de lo que recordaba. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron brevemente antes de volver a su expresión distante. «Mamá», murmuró, y esa simple palabra desencadenó emociones que había estado reprimiendo. «Hola, Gabriel», respondí manteniendo cierta distancia emocional. «¿Cómo te sientes?» «Mal», admitió. «No me gustan los médicos de aquí». Reconocí su tono caprichoso, el mismo que usaba cuando algo no salía exactamente como quería. En el pasado, habría cedido de inmediato, buscando la manera de complacerlo, pero ya no era la misma Ariana. «Los médicos están aquí para ayudarte», le dije con firmeza. «Tienes que seguir sus indicaciones». Gabriel frunció el ceño, claramente desacostumbrado a este tono por mi parte. «Papá dijo que vendrías a cuidarme». Miré a Domingo, quien evitó mi mirada. «Tu padre está confundido», respondí. «Yo ya no vivo con ustedes, Gabriel. Esa fue tu elección, ¿recuerdas?» El médico entró antes de que Gabriel pudiera responder. Nos explicó que Gabriel necesitaba un régimen estricto para tratar su condición. Mientras hablaba, observé cómo Domingo parecía perdido, como si no pudiera procesar toda la información. «Necesitará atención constante durante al menos un mes», concluyó el médico. «Lo ideal sería que alguien se quedara con él, en casa». «Yo puedo», comenzó Domingo, pero el médico lo interrumpió. «Con todo respeto, señor Paredes, según los registros, Gabriel ha tenido 3 recaídas bajo su cuidado. Necesitamos a alguien que pueda asegurar que siga el tratamiento al pie de la letra». Todos los ojos se volvieron hacia mí. «Tengo un trabajo y estoy estudiando», dije sintiendo la presión de sus miradas. «No puedo simplemente abandonar todo». «Por favor, mamá». La voz de Gabriel sonaba más débil, más vulnerable que nunca. Miré a mi hijo, recordando al pequeño que solía plantar árboles por gatitos de dibujos animados, pero también recordé cómo él y Domingo me habían tratado, cómo me habían desechado cuando ya no les resultaba útil. «Puedo ayudar parcialmente», dije finalmente. «Vendré después del trabajo, pero no me mudaré de regreso». Domingo pareció querer protestar, pero se contuvo. Gabriel, por su parte, mostró una mezcla de alivio y decepción. Al salir del hospital, Domingo me siguió hasta la parada de autobús. «Ariana, espera», dijo, tomando mi brazo. «Podemos llegar a un acuerdo». Me solté de su agarre. «No hay ningún acuerdo, Domingo. Gabriel necesita atención médica y yo, como su madre, ayudaré dentro de mis posibilidades. Pero nuestro matrimonio terminó. Tú y Gabriel lo decidieron así». Durante las siguientes semanas establecí una rutina estricta. Trabajaba en la empresa de Elena por la mañana, estudiaba por las tardes y visitaba a Gabriel en el hospital por las noches. Era agotador, pero cada día me sentía más fuerte, más dueña de mi vida. Gabriel mejoraba lentamente. Su actitud hacia mí oscilaba entre la gratitud y el resentimiento. En sus momentos vulnerables, parecía el niño que yo recordaba. En otros, el desdén aprendido de Domingo afloraba en sus comentarios. «¿Por qué trabajas en ese lugar?», me preguntó una tarde mientras revisaba unos documentos de la oficina junto a su cama. «Papá dice que no necesitas trabajar». «Trabajo. Porque quiero valerme por mí misma», respondí sin levantar la vista. «¿Y por qué me gusta?». Gabriel guardó silencio, procesando mis palabras. «Pero el trabajo de esa empresa no es importante como el de papá». Levanté la mirada lentamente. «La importancia no se mide solo en dinero, Gabriel. Se trata de hacer algo que te haga sentir valioso. Papá dice que el valor se mide en resultados», insistió. «Tu padre y yo tenemos opiniones diferentes», respondí, volviendo a mis documentos. Una noche, al llegar al hospital, encontré a Elsa en la habitación de Gabriel. Estaba visiblemente incómoda, revisando su teléfono mientras Gabriel dormía. Al verme, se levantó con brusquedad. «Ariana, no sabía que vendrías hoy. Vengo todos los días a la misma hora»,
respondí, dejando mi bolso en la silla. ¿Dónde está Domingo? Tiene una reunión importante. Elsa evitó mi mirada. Me pidió que me quedara con Gabriel hasta que llegaras. Noté que su apariencia no era tan impecable como antes. Su maquillaje parecía apresurado y su ropa mostraba algunas arrugas, algo impensable en la siempre perfecta secretaria de Domingo. ¿Está todo bien en la empresa?, pregunté casualmente. Elsa me miró con sorpresa y luego con recelo. Por supuesto. ¿Por qué preguntas? Simple curiosidad. Elsa recogió sus cosas rápidamente. Debo irme. Domingo vendrá más tarde. Cuando salió, revisé la historia médica de Gabriel que colgaba al pie de su cama. Según las anotaciones, había recibido visitantes durante el día, pero Domingo no estaba entre ellos. Me pregunté dónde pasaba sus días ahora. Gabriel despertó poco después. ¿Dónde está Elsa?, preguntó frotándose los ojos. Se fue, respondí. ¿Viene a menudo? Gabriel hizo una mueca de disgusto. Solo cuando papá la obliga. No le gustan los hospitales. ¿Y a tu papá?, pregunté con cautela. ¿Viene a menudo? Gabriel bajó la mirada. Está ocupado con la empresa. Hay problemas. ¿Qué tipo de problemas? No lo sé exactamente, admitió. Pero escuché a papá discutir con Elsa. Algo sobre un error en unos contratos importantes. Esta información me sorprendió. Domingo siempre había sido meticuloso con los contratos, revisándolos personalmente antes de firmarlos. Si había errores, no eran accidentales. Esa noche Domingo llegó después de las 10. Se veía cansado, con profundas ojeras y el traje arrugado. «Ariana», dijo con sorpresa al verme todavía allí. «No esperaba encontrarte». «Gabriel tuvo fiebre hace una hora», expliqué. Quise asegurarme de que se estabilizara antes de irme. Domingo miró a su hijo, ahora dormido pacíficamente. «Gracias», murmuró, y en su voz detecté algo más que agradecimiento. Había desesperación. «¿Está todo bien, Domingo?», pregunté. Él se dejó caer pesadamente en una silla. «Solo cansancio», respondió, pero su tono me dijo que había más. «La empresa está pasando por algunos ajustes». ¿Ajustes? Nada importante. Cortó abruptamente, recuperando su habitual tono autoritario. «Estaré aquí esta noche. Puedes irte». Lo observé un momento más. Este no era el Domingo que conocía. El hombre seguro y dominante que controlaba cada aspecto de su vida y la de los demás. Algo estaba sucediendo. «Claro», dije, recogiendo mis cosas. «Vendré mañana después del trabajo». Al día siguiente, Elena me llamó a su oficina. Me sorprendió encontrar a Roberto Méndez sentado frente a su escritorio. Roberto era uno de los principales socios comerciales de Domingo. «Ariana». «¡Qué gusto verte!», saludó Roberto levantándose. «Elena me comentó que estás trabajando aquí». «Así es», respondí, intercambiando una mirada interrogante con Elena. «Roberto vino a proponernos un contrato de servicio», explicó Elena, «y mencionó que te conocía. Ariana y yo nos conocemos desde hace años», dijo Roberto con una sonrisa. «Su esposo y yo hemos hecho negocios juntos por mucho tiempo». «Ex esposo», corregí automáticamente. «Domingo y yo estamos divorciados». Roberto pareció sorprendido, pero asintió. «No, lo sabía». Domingo no mencionó nada en nuestra última reunión. Noté algo extraño en su tono. «¿Cuándo fue esa reunión?», pregunté. «Hace 3 semanas», respondió Roberto. «Justo antes de que Elsa cometiera ese error terrible con los contratos de expansión». Elena parecía confundida, pero yo comenzaba a entender lo que estaba pasando. «¿Qué tipo de error?», pregunté intentando sonar casual. Roberto miró a Elena, quien asintió dándole permiso para hablar. «Elsa envió los contratos con cifras incorrectas», explicó. «Números que reducían considerablemente el valor de la empresa de Domingo. Cuando los inversores vieron esas cifras, empezaron a retirar su apoyo. Fue un desastre. ¿Y Domingo no lo revisó antes?», pregunté conociendo perfectamente la respuesta. Aparentemente confió demasiado en Elsa. Roberto se encogió de hombros. «Un error costoso». Después de la reunión, Elena me miró con curiosidad. «No sabía que estabas divorciada». «De Domingo Paredes», dijo. «¿Por eso volviste al barrio?».
Es complicado, respondí. Pero sí, estamos separados. Pues parece que tu exmarido está en problemas serios, comentó Elena. Roberto no lo dijo directamente, pero según los rumores, la empresa Paredes está perdiendo contratos importantes. Esa tarde, en el hospital, observé a Gabriel con nuevos ojos. Mi hijo estaba más delgado, con un aspecto frágil que nunca había tenido antes. Me preguntó si era consciente de los problemas de su padre. Gabriel, dije suavemente, ¿cómo van las cosas en casa? Él me miró con recelo. Bien, respondió secamente, pero luego dudó. Bueno, papá está casi siempre en la oficina ahora, y cuando llega, está de mal humor. ¿Y Elsa? Pregunté casualmente. Gabriel frunció el ceño. No la he visto mucho últimamente. Creo que ella y papá discutieron. ¿Por qué piensas eso? Porque escuché a papá gritándole por teléfono. Gabriel bajó la voz. La llamó incompetente y otras cosas peores. Así que Domingo finalmente veía a Elsa como realmente era. Una parte de mí sintió satisfacción, pero la aplaqué rápidamente. No era momento para venganzas mezquinas. ¿Sabes cuándo te darán el alta? Cambié de tema. El doctor dijo que tal vez en una semana, si sigo mejorando, respondió Gabriel. ¿Pero qué? No quiero volver a casa si papá no está, admitió. Y por primera vez en mucho tiempo, vi vulnerabilidad genuina en sus ojos. Y no quiero quedarme solo con Elsa. Sentí una punzada de compasión. A pesar de todo, Gabriel seguía siendo mi hijo. Ya pensaremos en algo, dije, colocando suavemente mi mano sobre la suya. Esa noche, al salir del hospital, me encontré cara a cara con Domingo en el pasillo. Parecía haber estado esperándome. Ariana, necesitamos hablar, dijo su voz carente de la autoridad que solía tener. Es sobre Gabriel. Y sobre nosotros. Sí, soy Ariana Rivera, respondí intrigada por la llamada. Hemos revisado su solicitud y su examen de admisión, dijo el profesor Morales. Estamos impresionados con sus resultados, especialmente considerando que lleva años sin estudiar formalmente. Gracias, respondí, sin saber qué más decir. La razón de mi llamada es para ofrecerle una beca completa, continuó. Su puntaje la califica para nuestro programa de excelencia académica. La noticia me dejó sin palabras. Una beca completa significaba que podría estudiar sin preocuparme por las finanzas. ¿Sigue ahí, señora Rivera?, preguntó ante mi silencio. Sí, disculpe. Es que no esperaba esto. Entiendo. También quería informarle que el programa incluye una pasantía en una empresa internacional el próximo verano. Sería en Madrid, por 3 meses. Madrid, al otro lado del océano, lejos de Domingo, de Gabriel, de todo lo que había conocido. Es una gran oportunidad, añadió el profesor. Pero necesito su respuesta antes del viernes. La tendrá, prometí antes de colgar. Me senté en el sofá, procesando esta nueva información. Una beca completa y una pasantía internacional. Era más de lo que había soñado cuando decidí retomar mis estudios. Al día siguiente, Gabriel recibió el alta del hospital. Cuando llegué a recogerlo, Domingo ya estaba allí, firmando los documentos necesarios. Traje ropa limpia para ti, le dije a Gabriel, entregándole una bolsa. Mientras Gabriel se cambiaba en el baño, Domingo se acercó. Ariana, ¿podemos hablar un momento? Asentí con cautela. Elsa me dijo que te visitó, comenzó. No debió hacerlo. No debió, coincidí. Pero fue interesante escuchar su versión. Domingo parecía tenso. La situación de la empresa es complicada, pero la estoy resolviendo, dijo. No necesito tu ayuda. No te la ofrecí, respondí simplemente. Gabriel salió del baño, listo para irse. ¿Podemos pasar por casa a recoger algunas cosas?, me preguntó. Claro, respondí. Si tu padre está de acuerdo. Domingo asintió. Los acompañaré, dijo, y por su tono entendí que no era una sugerencia. Durante el trayecto a la mansión Paredes, noté que Domingo parecía nervioso, mirando constantemente su teléfono. ¿Esperas alguna llamada importante?, pregunté. Los inversores chinos, respondió distraídamente. Están considerando comprar parte de la empresa. Cuando llegamos, la mansión parecía extrañamente silenciosa. Faltaban algunos muebles que recordaba, y había cajas empacadas en el vestíbulo.
¿Te estás mudando? Pregunté mientras Gabriel subía a su habitación. Redimensionando, corrigió Domingo. La casa es demasiado grande para nosotros. 2. Lo miré directamente, viendo por primera vez vulnerabilidad real en su rostro. ¿Qué tan malo es, Domingo? La verdad. Suspiró profundamente. Si los chinos no invierten, perderé todo, admitió. La casa, la empresa, todo. En ese momento, Gabriel bajó con una maleta y su computadora portátil. Estoy listo, anunció. Miré a Domingo, luego a Gabriel y finalmente a mi teléfono, donde el correo de confirmación de la beca esperaba mi respuesta. Estaba en una encrucijada, y cualquier camino que eligiera cambiaría mi vida para siempre. Esa noche, mientras Gabriel dormía en la habitación de invitados de mi pequeño apartamento, revisé nuevamente el correo de la universidad. La beca completa y la pasantía en Madrid representaban todo lo que había soñado. Independencia, reconocimiento, un futuro construido por mí misma. Por otro lado, estaba la empresa de Domingo al borde de la quiebra. Si bien ya no sentía obligación, hacia él, Gabriel seguía siendo mi hijo. Su futuro también estaba en juego. Analicé los informes financieros de la empresa Paredes que había conseguido a través de Roberto. Algo no cuadraba en los errores que Elsa había cometido. Eran demasiado específicos, demasiado estratégicos. Parecían diseñados para devaluar la empresa justo antes de que los inversores chinos hicieran su oferta. A la mañana siguiente, Gabriel se despertó temprano. Lo encontré sentado en la cocina, mirando por la ventana. Es pequeño aquí, comentó. Pero me gusta la vista. El apartamento tenía vista a un pequeño parque. Nada comparado con los jardines de la mansión Paredes, pero había algo auténtico en ese espacio verde rodeado de edificios normales. ¿Dormiste bien?, pregunté preparando café. Sí, respondió y luego añadió. Mamá, ¿la empresa de papá va a quebrar? Su pregunta directa me sorprendió. Tu padre está enfrentando problemas, respondí honestamente mientras le servía un vaso de jugo de naranja. Pero es un hombre inteligente. Encontrará una solución. Gabriel tomó un sorbo de jugo y luego miró el vaso con curiosidad, como si nunca hubiera probado algo tan ordinario. En casa siempre tomamos jugo recién exprimido por la cocinera, comentó, pero sin el tono despectivo que hubiera usado antes. Aquí lo compramos en el supermercado, respondí con naturalidad, y nos turnamos para cocinar. Gabriel asintió lentamente. Él siempre dice que eres buena con los números, dijo. Mejor que Elsa. Esta revelación me sorprendió. Domingo nunca había reconocido mis habilidades frente a Gabriel. Tu padre tiene su propio método para resolver las cosas, respondí diplomáticamente mientras preparaba tostadas. Pero podrías ayudarlo, ¿verdad?, insistió Gabriel, tomando una tostada. Como antes. Recuerdo que siempre revisabas sus contratos, cuando era pequeño. Era cierto. Domingo a menudo me pedía que revisara los contratos importantes, confiando en mi atención al detalle. Era un trabajo que hacía en silencio, sin reconocimiento público. Miré a mi hijo, reconociendo por primera vez que, a pesar de su desdén aprendido, seguía siendo un niño preocupado por su familia. Gabriel, dije con firmeza, sentándome, frente a él con mi taza de café. Tengo una oportunidad importante. Me han ofrecido una beca completa para la universidad, con una pasantía en Madrid. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Te irás a Madrid? Estoy considerándolo, admití. Es una gran oportunidad para mí. Gabriel guardó silencio por un momento, mordisqueando su tostada. ¿Qué pasará conmigo? Podrías quedarte con tu padre, como has estado haciendo, respondí. O podrías venir conmigo durante las vacaciones. La idea pareció sorprenderlo. Dejó la tostada en el plato y me miró directamente. ¿Me llevarías contigo a Madrid? Si quieres venir, sí, dije, sorprendida por su interés. Sería durante el verano. 3 meses. Gabriel asintió lentamente y luego preguntó. ¿Y papá? ¿Qué pasará con él si la empresa quiebra? Su preocupación era genuina. A pesar de todo lo que había pasado, me di cuenta de que no quería que Gabriel sufriera viendo a su padre arruinado. Después del desayuno, seguí revisando los documentos de la empresa mientras Gabriel veía televisión, algo que rara vez se le permitía en casa de Domingo. Noté un patrón en los errores de Elsa. Todos beneficiaban indirectamente a Industrias Sao,
el principal competidor de Domingo en Asia. Esa misma tarde, tomé mi decisión. Llamé primero al profesor Morales para aceptar la beca y la pasantía. Luego, llamé a Domingo. «Necesito verte», le dije. «Es importante». Nos encontramos en una cafetería cerca de mi trabajo. Domingo parecía haber envejecido años en pocos días. Su traje, aunque caro, mostraba arrugas, y su habitual aire de superioridad había sido reemplazado por una mirada cansada. «¿Cómo está Gabriel?», preguntó apenas se sentó, pidiendo un café expreso al camarero con un gesto automático. «Bien, se está adaptando», respondí, tomando un sorbo de mi té verde. Hoy vio televisión por la mañana y le preparé tostadas para el desayuno. Cosas normales. Domingo asintió, como si procesara la idea de que su hijo estaba viviendo una vida común. «Domingo, he tomado algunas decisiones que necesitas conocer», continué. Le conté sobre la beca y la pasantía en Madrid. Su expresión pasó de la sorpresa al entendimiento. «Te irás», dijo, no como pregunta sino como confirmación. «Te alejarás completamente». «Sí», respondí. «Pero antes de irme, tengo una propuesta para ti». Saqué de mi bolso una carpeta, con documentos ordenados meticulosamente por fecha y relevancia. «Revisé los últimos reportes financieros de tu empresa», expliqué, mostrándole algunos gráficos que había elaborado. «Hay un patrón en los errores que cometió Elsa. No creo que fueran accidentales». Domingo frunció el ceño, tomando los documentos y examinándolos con atención. El café llegó, pero lo ignoró. «¿Qué quieres decir?», preguntó pasando páginas con creciente interés. «Creo que alguien le pagó para sabotear la empresa», dije directamente. «Y creo que sé quién fue». Le mostré las conexiones que había encontrado entre los contratos arruinados y una empresa competidora. Había trazado líneas de tiempo, comparado cifras y encontrado inconsistencias que solo podían ser intencionales. «Industria Sao», murmuró Domingo al ver el nombre resaltado en mis notas. «Siempre sospecharon de ellos». «Mira este patrón», señalé acercando la carpeta. Cada error de Elsa benefició directamente a Sao. No son coincidencias. Domingo revisó los documentos con creciente interés, su expresión cambiando de la duda a la comprensión y finalmente a una determinación que hacía tiempo no le veía. «Esto podría salvar la empresa», murmuró, y luego me miró con una expresión que nunca había visto en él. Respeto auténtico. «¿Por qué me ayudas?». «No lo hago por ti», respondí honestamente. «Lo hago por Gabriel. No quiero que pierda todo por los errores de ustedes dos». Nos miramos por un largo momento, y por primera vez, vi algo más que autoridad o condescendencia en sus ojos. «Gracias, Ariana», dijo con sinceridad, su voz libre del tono de superioridad que siempre había usado conmigo. «Esto es invaluable». «Hay algo más», añadí tomando un sorbo de té. «Quiero llevar a Gabriel conmigo a Madrid. Durante el verano, creo que nos haría bien a ambos». Esperaba resistencia, argumentos sobre sus derechos como padre o incluso amenazas, pero Domingo solo asintió, sorprendiéndome con su respuesta. «Tiene sentido», dijo. «Le vendría bien alejarse de todo esto. Ha estado diferente desde que te fuiste, más cerrado, más serio. Tal vez tú puedas ayudarlo de formas que yo no puedo». Era probablemente la primera vez que Domingo admitía una limitación personal, y me tomó por sorpresa. 3 meses después, mientras abordaba el avión a Madrid con Gabriel, recibí un mensaje de Domingo. Su empresa se había recuperado gracias a la información que le proporcioné. Había demandado a Industrias Sao y llegado a un acuerdo sustancial. Los inversores habían regresado y la quiebra era ahora solo un mal recuerdo. Gabriel llevaba una mochila nueva y un cuaderno donde había comenzado a anotar palabras en español. Durante las semanas previas al viaje, había mostrado un interés genuino en prepararse, algo que nunca había hecho por iniciativa propia. «¿Estás nerviosa?», preguntó Gabriel, acomodándose en su asiento junto a la ventanilla y colocándose el cinturón sin necesidad de que se lo recordara. «Un poco», admití, guardando mi bolso bajo el asiento. «Nunca he vivido en otro país. Será una experiencia completamente nueva». Gabriel sonrió, una sonrisa genuina que hacía tiempo no veía. No era la sonrisa educada y artificial que Domingo le había enseñado a usar en eventos sociales, sino algo real y espontáneo. «Yo también», dijo, y luego añadió en voz baja.
Mamá, estoy orgulloso de ti. Esas palabras, simples pero sinceras, significaron más que todos los años de matrimonio con Domingo, más que todas las joyas o privilegios que había recibido como esposa de un hombre poderoso. ¿Por qué? Pregunté realmente curiosa. Porque fuiste valiente, respondió Gabriel, mirando por la ventanilla mientras el avión comenzaba a moverse. Papá siempre dice que hay que ser fuerte, pero tú fuiste valiente. No es lo mismo, tenía razón. No era lo mismo. Y el hecho de que Gabriel, a sus 13 años, pudiera ver esa diferencia me dio esperanza. El avión despegó, elevándonos sobre la ciudad donde había vivido toda mi vida. Desde arriba, la mansión Paredes era solo una pequeña estructura entre muchas otras. Ya no me definía. Por primera vez sentí que estaba escribiendo mi propia historia, en mis propios términos. Una historia donde no era la esposa de alguien o la madre de alguien, sino simplemente Ariana. Una mujer con un futuro por delante, un hijo que comenzaba a verla con nuevos ojos, y la fuerza para tomar sus propias decisiones. Y era una historia que apenas comenzaba.